5 años. Ahí me formé prácticamente como director de teatro y comencé a hacer teatro independiente hasta que comencé a trabajar con una agencia de servicio a la comunidad. Era una clínica, es una clínica, todavía existe, ya lleva de formada casi como 50 años. Y en esa clínica se daba, aparte de darle servicios médicos, se daban servicios de consejería, etc. Y yo comencé a trabajar con ellos siendo un consejero de VIH y SIDA, dando conferencias, etc. Y entonces, pues íbamos a las escuelas y enseñábamos cómo poner un condón, cómo que los muchachos se podían proteger de no contraer el virus del SIDA y no sé qué. Y me empecé a dar cuenta que aquellas conferencias eran extremadamente tediosas, a los niños no les interesaba escuchar nada de aquello. Y entonces se me ocurrió unir mis conocimientos de teatro con la información y la educación. Entonces propuse al CDC un proyecto que se llamó Teatro Educativo. Presenté un trabajo para ese lugar, esa clínica que se llama Hollywood Sunset Free Clinic, que todavía existe, como dije anteriormente, y el CDC aceptó, le encantó el proyecto, lo entendió perfectamente y consideró que la forma de educar más directa a los jóvenes era el entretenimiento. Entonces, pues se creó el proyecto de teatro educativo que yo dirigía y dirigí por muchísimos años en la ciudad de Los Ángeles. Me pagaban muy buena plata haciendo eso como director del proyecto. Y de hecho, todavía tengo contactos con ellos. Extraño mucho el proyecto porque fue un proyecto muy lindo que desgraciadamente al irme yo cayó en manos de otra persona, pero no supo manejarlo y se perdió. Se perdió desgraciadamente. ¿De dónde provienen tus conocimientos de teatro? ¿Tú tienes experiencia teatral anterior? Bueno, yo estudié teatro en Cuba con diferentes profesores, siendo yo un chamaquito, no te voy a decir qué tiempo hace, no, hace muchos años de eso. Pero lo que hice en Cuba fue actuar, nunca yo dirigí realmente. Mi formación como director fue empírica, básicamente. El primer espectáculo que yo dirigí en Los Ángeles, yo recuerdo que cuando vino un periodista a entrevistarnos al grupo, dijo, ¿quién es el director? Y todos nos miramos. Y dije, pues no sé. Y me dijo, ¿pero a quién se le ocurrió el proyecto? A mí. ¿Y quién armó todo el proyecto? Yo. ¿Y quién movió los actores? Yo. Ah, entonces tú eres el director. Ah, yo soy el director. Entonces me enteré que yo era el director en ese momento. Y a partir de ahí sí me di cuenta que tenía que empezar a informarme, a documentarme para poder dirigir a un actor en la escena. Y básicamente esa ha sido mi trayectoria. Esto hace muchísimos años. Exactamente lo fue lo que estudiaste en Cuba. Estudié pedagogía y estudié teatro. Fueron las dos carreras que estudié en Cuba. Ok. Hay algo que me llama la atención de lo que has dicho, y es como cuando tú te vas, el proyecto pierde, cae en manos de otra persona, pero en realidad el proyecto lo habías ideado tú. Sin nadie podía hacer eso porque eso eras tú, el proyecto eras tú. Y yo me pregunto, cuando uno ve eso y pone en perspectiva, por ejemplo, proyectos como Alfredo Guevara en el ICAI, Alicia Alonso en el Ballet Nacional de Cuba, cuán personalizado, cuán importante es la personalidad para sostener un proyecto, y si un proyecto puede vivir más allá de su creador. Yo creo que debería vivir más allá de su creador, y es triste para mí, por lo menos para mí es triste que ese proyecto se haya diluido, pero obviamente pues ni siquiera quiero considerar que la persona que comenzó a dirigir ese proyecto no era capaz de hacerlo, sino de pronto yo diría que tiene mucho que ver con el liderazgo, con la confianza que la gente pueda tener en ti, con la forma en que tú trabajas y la forma en que tú haces sentir a los actores seguros en lo que están haciendo. Es básicamente lo que yo creo que por ahí va la historia. Creo que esa es la fórmula, por así decirlo, de Habana Fama, que con todos mis muchachos yo mantengo una relación, aunque soy bastante estricto en lo que hago, pero mantengo una relación de liderazgo donde todos se sienten como en familia, y eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de hacer teatro en Los Ángeles y hacer teatro en Miami?
abismal. Cuéntame, háblame de ese abismo. Bueno, Los Ángeles es los Estados Unidos. Miami es la República Democrática Independiente de Miami, donde todo es diferente, donde todo se ve desde una perspectiva diferente. No quiero entrar a valorar ciertas y determinadas cosas, pero es bien diferente. Los Ángeles, en Miami fue muy fácil que nuestra compañía se diera a conocer. Yo creo que cuando yo viajo cuando me mudo a Miami y comienzo a hacer teatro acá en Miami, ya como en 2 años, primer año ya se conocía mucho la compañía, los periódicos nos abrieron las puertas, nos daban entrevistas, etc. En Los Ángeles costó mucho trabajo. Los Ángeles es una plaza difícil, muy difícil. Y en Los Ángeles me costó casi como 6 años poner a la compañía en el mapa teatral, por así decirlo. Una vez que ya la compañía la pude poner en el mapa teatral, como siempre yo he dicho, ya obviamente todas las puertas empezaron a abrirse en cuanto a todo. El apoyo de la ciudad es muy grande para los proyectos teatrales, es muy fácil y los funcionarios de cultura son muy accesibles, cosa que no son aquí en Miami, y obviamente todo esto facilita el trabajo del teatro en Los Ángeles. El público, yo diría que es igual, el público siempre es receptivo a lo que tú haces, siempre y cuando tenga una calidad y tenga que ver con ellos, pues el público se siente identificado. Básicamente, cuando te digo que la diferencia es abismal, me refiero al apoyo tan grande que tienen los grupos de teatro y las artes en general en la ciudad de Los Ángeles. A eso me refiero específicamente. Digamos que tiene como protecciones gubernamentales. Sí, definitivamente, es muy fácil, es de muy fácil acceso. Tener, por ejemplo, acceso no solamente a grants que te puedan dar para hacer producciones, pero tienes acceso a escenografía, tienes acceso a vestuario, tienes acceso a teatros, en fin, es muy fácil, todo es muy fácil. Hay muchos teatros en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles tiene muchos teatros que lo pone a tu disposición por una cantidad de dinero bastante módica que cualquier grupo de teatro puede perfectamente costear, ¿no? A eso me refiero, o sea, es completamente diferente. Claro, quiere decir que el problema con Miami es más de infraestructura. Yo diría que sí, yo diría que sí, es un poco como, yo siento, y es una opinión muy personal, que aquí la ciudad, no la ciudad, sino las personas encargadas del Departamento de Cultura están un poco de espalda a esto. Cuando te hablo de infraestructura, sí, ya tenemos claro que el gobierno en el caso de Miami no está especialmente interesado en las áreas de cultura. Eso más en Miami corre más por cuenta de empresas privadas, no sé, de intereses privados. Sin embargo, cuando hablo de infraestructura es que yo veo algo que yo no sé si se da en el resto del país. Normalmente las salas las construyen ustedes. No hay salas hechas a las que uno pueda acceder o comprar o rentar. Es decir, cada vez que ustedes llegan a un lugar hay que hacerlo desde la base y después dejarlo hecho y empezar otra vez. Así mismo es, sí, así mismo es. A eso específicamente a lo que me refiero. En Los Ángeles yo tuve una pequeña sala de teatro y la tuve más bien era para ensayar, porque era muy fácil acceder a cualquier tipo de teatro. Por ejemplo, existe lo que le llaman en Los Ángeles The Theater Road, el camino del teatro, que son casi 100 pequeñas salas de teatro como esta, una al lado de la otra, y es muy fácil acceso, aunque son salas privadas de un dueño determinado, pero la ciudad te puede ayudar a que tú tengas el acceso a ella. Es diferente. Es bueno aclararte esto, media vez que te pones en el plano teatral de Los Ángeles, porque hay pequeñas compañías que son como el fuego fato, salen y desaparecen. A nosotros nos costó mucho tiempo que esto se produjera, y cuando yo me fui de Los Ángeles existían 3 grupos de teatros reconocidos, teatros que hacen teatro en español. La Fundación Bilingüe de las Artes, por muchos años, Frida Kahlo y Habana Fama. En estos momentos
al irnos nosotros de Los Ángeles solamente han quedado 2 grupos de teatro, Frida Kahlo y la Fundación Bilingüe de las Artes. Hasta ahora no ha surgido otro grupo fuerte como fuimos nosotros o como son estos 2 grupos que te acabo de mencionar. ¿Por qué el nombre de Habana Fama? ¿Que hay algo especial en él? ¿Te gusta? No, fíjate, es que todo empezó como un juego, te digo. Esto no fue nada planificado, como que bueno, voy a hacer una compañía de teatro. No tiene nada que ver con eso. Era la necesidad de hacer teatro. Y yo trabajaba para el Banco de América, cuando aquello, y yo quería hacer teatro y conocí a una persona, un gran amigo que ya falleció, un periodista colombiano. Y él me dijo, yo le dije, yo quiero hacer teatro y no sé qué. Me dijo él, pues hazlo, sencillamente crea el proyecto y lo presentas en diferentes lugares. Y yo le dije, ¿tú crees que me lo compren? Esto estoy hablando de los años 84, 83, yo llegué a Los Ángeles en el año 80. Entonces, yo estaba casi gateando, como aquel que dice. Y entonces, él me dijo, algo importante que debes saber es, tírate bien alto, porque siempre te vas a caer. Pero si tiras muy alto, te caes arriba. Si te tiras abajo, caes muy abajo. Y yo dije, bueno, ¿verdad? Pues entonces voy a buscar un espacio para hacer mi obra de teatro en Beverly Hills, la ciudad más cara de Los Ángeles. Y él me dijo, pues me parece genial. Entonces empecé, no sabía el nombre de la compañía, ni muchísimo menos. Empecé a tocar puertas y de pronto llegué a un lugar que no sé si existe. Yo creo que no existe ya, pero se llamaba el Carlos and Charlie's, que era un café teatro, y hablo con la dueña, que era una judía, y le dije, tengo este proyecto, pero es en español. Y ella me dice, me encanta que sea en español, tráelo para acá. Y la primera vez que Habana Fama, y entonces nos reunimos y dijimos, ¿cómo le ponemos el nombre a esto? Y uno de los fundadores de la compañía dijo, vamos a ponerle Habana Fama, porque así enganchamos a todos los judíos y todos los norteamericanos de allá, porque van a saber que es latino. Dije, ese nombre está perfecto. Y de ahí salió el nombre, o sea, no fue nada realmente tan estudiado ni elaborado. Y tuvo razón, y funcionó divinamente, porque obviamente el lugar se llenaba con lo que estábamos haciendo, y muchos de los norteamericanos que iban ni entendían lo que estábamos haciendo, pero era un espectáculo cómico musical donde había baile, donde había chistes, etcétera, y coreografía, y color y música, y eso le gustaba a la gente. Los Ángeles es muy fácil, sí, el público es diferente. El fenómeno, ¿por qué? No lo sé, de verdad. No. Tú dices que el público de teatro en Miami no es joven. No, para nada. No, al menos nuestro público no es joven. Yo tengo mucho miedo, porque en 15 años creo que no tendré público. Te lo juro. Porque mi público no es joven. No lo vienen jóvenes, ¿no? Y eso que yo trato de hacer obras con temas controversiales, con temas actuales y demás, ¿no? Pero no un público joven. No lo es. Hay algo curioso que me llama mucho la atención de Habana Fama, porque en Miami vivimos entre los extremos. O se hace un teatro súper clásico, que obviamente va a tener poco público, o se hace un teatro de burlesco, fácil, que con una pretensión de que tenga más público, y bueno, sí, tiene más público. Sin embargo, Habana Fama establece como un medio, como un intermedio digno, ¿no? Es decir, hace teatro que es clásico, con unas compuestas más bien novedosas, pero es un teatro que es serio, y sin embargo, aunque es un público que es restringido, de todas formas es un público más bien popular. ¿Cómo te ves tú mismo en ese espectro? ¿A qué se debe este equilibrio? Que es precario, pero es un equilibrio. Se debe precisamente a como yo veo el teatro. Para mí, yo hago teatro porque me gusta el teatro, y a mí me gusta todo el teatro. Yo no tengo preferencias, yo no te puedo decir que me gusta el teatro clásico, o me gusta el teatro costumbrista, o me gusta la comedia fácil, o me gusta la comedia musical. A mí me gustan todos los géneros. Y llega un momento en que de pronto, si me pongo a hacer un teatro demasiado serio, me aburro y lo dejo de hacer.
Si me pongo a hacer comedias, me aburro y no voy a hacer más teatro. Entonces lo que hago es tratar de sopesar todo esto de acuerdo a lo que yo creo que hace sentir bien al público y me hace sentir bien a mí, sobre todo como creador, definitivamente. Porque, vuelvo y te repito, yo no vivo del teatro. No creo que... ¿Tú no vives del teatro? No, yo no vivo del teatro. El teatro me da vida, pero no me da para vivir. Que son dos cosas bien diferentes. Esta sala teatro, nosotros la creamos por una necesidad que realmente es la necesidad que el conflicto que tenemos gran parte de los teatros independientes, que cómo se costea el teatro, cómo costeamos la renta, cómo se costea los biles, la luz, en fin. Entonces yo traté de establecer una fórmula donde de pronto yo no dependa de la taquilla del teatro. Entonces, al yo no depender de la taquilla del teatro, hago el teatro que quiero hacer, sin ningún tipo de conflicto. Esa es la respuesta a la pregunta que te hacía ahorita. Ahora, hay algo que me preocupa entonces. El teatro, ok, tu teatro da para pagarse a sí mismo, aunque no te dé para vivir a ti, pero puede costearse ese. Podría costearse, sí, podríamos decir que sí, dentro del punto de vista que analizáramos que obviamente cuando hay una producción teatral, los actores deberían tener un buen salario, no solamente por las funciones que hacen, sino también por las horas que dedican a los ensayos. Ensayamos meses para subir una producción en escena. Entonces lo que se le puede pagar al actor no es realmente un salario, por así decirlo. Yo como director tampoco tengo un salario, por así decirlo. Si consideramos estos gastos como parte del mantener el teatro, te diría que no. Vamos, se paga la renta, se pagan las utilidades y se paga lo que hay que pagar en el teatro. Pero lo demás lo hacemos por amor. Sí, tanto yo costo humano no. Como los actores, igual. O sea, mis actores, estoy hablando de mis actores específicamente, no sé cómo es la estructura de los demás grupos, pero mis actores trabajan por amor, no más que eso. ¿Qué haría falta cambiar para que, según tu punto de vista y un poco especulativamente, qué haría falta cambiar para viabilizar el teatro? Por Dios, que la ciudad nos diera un break. ¿Por qué tú crees que te digo que Los Ángeles es tan fácil? Porque realmente los teatros no pagan. El teatro no paga a los actores, a los utileros, ni nada de eso. El teatro está siempre subvencionado. La ópera hace eventos de recaudación de fondos para mantenerse, y es la ópera uno de los géneros mayores más importantes en el teatro. Entonces eso te da la medida de que realmente el teatro no se paga. Si las ciudades y los organismos encargados de la cultura de las ciudades no apoyan el teatro, entonces no se puede hacer teatro, o se hace como lo hacemos aquí, como guerreros. En Los Ángeles, ¿qué pasaba? Yo creo que te lo mencioné, y es feo decirlo, pero yo tenía un salariazo como director. Nunca había ganado tanto como director dirigiendo, y mis actores todos ganaban por ensayo y ganaban por función. Eso lo pagaban los grants que recibíamos. Nosotros recibíamos grants de $500,000 al año para hacer teatro educativo, y eso salía de allí. Y teníamos que programar el salario de los actores, y se le va a pagar tanto a los actores, se le va a pagar tanto por los ensayos, se le va a pagar tanto por las funciones. Hasta muchas veces se le pagaba hasta la gasolina. Se le daba no recuerdo cómo se le llamaba aquello, era como una especie de vale. Sí, una cosa así, para la gasolina. O sea, era genial trabajar así para todos, porque teníamos todo el problema resuelto. Y por ejemplo, ¿y no sería una mejor solución un inversionista privado o una serie de inversionistas? No, sería genial. Por ejemplo, nosotros teníamos un inversionista, como tú dices, no era un inversionista específicamente, es una corporación que se llama Liberty Hill Foundation, que existe en Los Ángeles, me imagino que todavía exista, que es una organización donde multimillonarios, entre ellos algunas figuras del cine de Los Ángeles, entre ellos estaba Liz Taylor antes de morir, que le daban dinero a ellos y ellos distribuían ese dinero entre los diferentes grupos de teatro. Claro, pero ok, una cosa es inversionista
que va a producir ganancias y otra cosa es donaciones. Bueno, si tú estás hablando de inversionistas como tal, yo no creo que nadie vaya a invertir en el teatro porque saben que el teatro no es algo que va a dar plata. Aquí un inversionista invierte en Shakira, en Jennifer López y en estos tipos de espectáculos que son los que traen multitudes y hacen dinero. Es difícil. ¿Siempre fue así? Pues no lo sé, eso sí no lo sé. Yo, cuando llegué de Cuba, aquí a Estados Unidos, empecé a entender un poco cómo se movía Estados Unidos y cómo se movía la cosa económica de Estados Unidos. Y realmente no sé cómo fue anteriormente. Desconocía eso. La forma de hacer teatro en Cuba es diferente también. O sea, es okay. Aunque tú no me digas la edad, yo puedo decir que tú te formaste después del triunfo de la revolución. Sí, claro, por supuesto. Entonces, es decir, cuando me dices tú no sabes lo que era antes, es antes. Sí, definitivamente no. Claro. O sea, no sé cómo funcionaba eso. ¿Cómo tú te llevas con este ambiente de teoría con respecto al teatro? Si método Stanislavski, si Grotowski, teoría de teatro, ¿cómo tú te llevas con eso? Pues yo creo que yo utilizo una mezcla un poco de todo, de mis experiencias vividas en el teatro, de tantas y tantas producciones que he hecho, de lo que he estudiado también, y entonces tal vez tome un poquito de todo, pero yo no tengo un método que te pueda decir, yo me guío por tal método, y este método es el que se implanta en Habana Fama y mis producciones van por ahí. No, yo lo mezclo todo, de acuerdo a la producción, de acuerdo a las necesidades y sobre todo de acuerdo a lo que yo visualizo de las puestas. Te hago esta pregunta, la pregunta te voy a explicar por qué te hice esa pregunta. Porque yo veo un antes y un después, en el caso de la actuación cubana, por ejemplo, que es la que yo recuerdo mayormente, como los jóvenes que salieron de las cátedras de teatro en Cuba, que tienen una formación intelectual y teórica muy fuerte, se diferencian lo mismo en sus intereses, en su trabajo concreto, de los actores anteriores, que había casos de excelencia abismal como María González Santana, Rosita Fornet, pero que eran, como alguien me dijo una vez, más expresionistas. Correcto. ¿No? Mientras que esta gente de método más cuidadosa, más teórica, son buenísimos, no hay duda que son buenísimos, claro. Pero es otro tipo de actuación, ¿no? Y eran personas que ni siquiera habían estudiado teatro, porque una de mis grandes profesoras fue Elvira Cervera, que fue mi ex suegra, porque mi hijo mayor es el nieto de ella, pero Elvira Cervera fue mi gran profesora. Y Elvira Cervera no estudió teatro, estudió pedagogía. Estudió teatro empíricamente y realmente para mí fue una de las grandes divas del teatro en Cuba y fue mi profesora y tuve diferentes profesores de métodos, como tú acabas de decir, que fueron buenos profesores de los cuales aprendí, pero para mí Elvira fue